Y bien, continuando con nuestra sesión 4, les voy a dar un ejemplo de cómo pueden realizar su encuesta, ¿de acuerdo? Bien, primero tenemos aquí unos signos. ¿Alguien me puede recordar de qué son? ¿Ya se acordaron? ¿De qué? Exacto, son signos de interrogación que nos sirven para indicar que estamos hablando de una pregunta. Recuerden que son muy importantes y debemos de tenerlos en consideración siempre que estemos realizando una encuesta, porque básicamente una encuesta pues se trata de preguntas, entonces debemos de emplearlos. Bien, para realizar una encuesta lo primero que tenemos que elegir, bueno, se puede elegir al final, pero siempre debe de llevar un título. En este caso yo estoy realizando un ejemplo y decidí colocarle como título Aprender en casa. Bien. Segundo paso, nuestra encuesta debe puede llevar, no debe, puede llevar cuál es el objetivo de esa encuesta solamente para que nuestro encuestado tenga como referencia qué es lo que se le está preguntando o sepa para qué se le está preguntando su opinión acerca de esta. Recuerden que pues las encuestas son eso, ¿no? Las encuestas nos sirven para conocer la opinión de los demás. ¿Qué piensan o qué opinan los demás acerca de un tema, de un producto o de algo que nos interese a nosotros saber o conocer? Bien. Aquí, por ejemplo, yo pondría encuesta para conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de aprender en casa. Pero ustedes pueden colocar, no sé, encuesta para conocer qué opinan los niños acerca de estudiar en casa. O encuesta para conocer qué opinan las personas acerca de estudiar mediante la televisión. No lo sé, ustedes ahí pueden colocar lo que quieran. Pero, como les dije, esto es opcional. Las encuestas pueden o no llevar este dato. Entonces, si no es necesario, podríamos pasar al siguiente punto. Pero antes de eso, también hay otro dato que a veces yo creo que ustedes han visto, que las encuestas traen esto, nombre. Pero igual el nombre no es necesario, porque por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el deporte favorito de mi escuela o cuál es el deporte favorito de primer grado, pues no, realmente no me sirve conocer el nombre de mis encuestados. A mí lo que me interesa saber es que a lo mejor de 200 niños que hay en primero, 130 dijeron que sí les gusta o que les gusta el fútbol o que su deporte favorito es el fútbol. Entonces a mí me interesa saber que esos 130 eligen fútbol, pero realmente no me interesa conocer el nombre de esos 130 personas. Entonces a veces no es necesario colocarlo. De igual forma, a veces viene este dato. El sexo realmente también no me interesa a veces conocerlo, pero por ejemplo, en ese mismo dato, perdón, en ese mismo dato de la encuesta acerca de cuál es el deporte favorito, a lo mejor yo coloco que te gusta el básquetbol y de los 200 niños de primero, 60 me dijo que sí. Y de esos 60 yo quisiera saber cuántos son niños y cuántos son niñas. Entonces ahí a lo mejor sí puedo dejar este dato del sexo para que ahí me escriban si es masculino o femenino. Y entonces, bueno, ahí yo puse como ejemplo pensando que esta encuesta le está respondiendo un niño, puse la M, ¿no? De masculino. Pero realmente les digo, solamente si a su encuesta les sirve. Si ustedes necesitan recopilar a cuántas personas les gusta, a cuántas personas no les gusta, sean mujeres o sean hombres. Igual viene otro punto, como estos dos datos que a veces ponen edad, ¿cierto? Y pues es lo mismo. Si yo realmente solamente estoy buscando saber cuáles son las ventajas y las desventajas de estudiar en casa, a lo mejor la edad no me sirve mucho. Pero ¿qué tal si yo le quiero dar el enfoque a mi encuesta o a mi reporte de encuesta de qué opinan los niños, qué opinan los adolescentes, qué opinan los adultos acerca de estudiar en casa? Entonces este dato de la edad pues sí me serviría, porque ahí a lo mejor contesta un niño de 10 años
que le encanta estudiar en casa. Y entonces ya yo sabré que la mayoría de los encuestados que son niños responden que les encanta estudiar en casa. Pero a lo mejor aquí me coloca una madre de familia que tiene, no sé, 36 años, vamos a pensar, y ella pues dice que no le encanta que su hijo estudie en casa, y entonces eso me da una referencia. Pero si a mí no me sirve saber la edad de mis encuestados, pues no es necesario que yo lo coloque. Entonces, ¿qué colocaría? Pues solamente mi título y de ahí me voy a las instrucciones. Ejemplo de instrucciones, algo sencillo, algo corto, porque recordemos que nuestros encuestados pueden ser personas que estén ocupadas o que nos designen un tiempo limitado para poder contestar. Entonces todo debe de ser breve y muy entendible. Instrucciones, elige la opción, no sé, elige la opción que más se acerque a lo que tú consideres, elige la opción que más te guste, elige la opción que tú creas es la correcta. Es ya la forma en la que ustedes quieran expresarlo. Y después de las instrucciones empezamos con las preguntas y recordemos que si son preguntas, ¿verdad? Deben de llevar signos de interrogación. Aquí yo puse un ejemplo. ¿Consideras que aprender en casa se aprende igual que en la escuela? Y este es un ejemplo de pregunta cerrada porque solamente estoy dando la opción de sí y la opción de no. Vamos a poner a pensar como ejemplo que aquí mi encuestado dijo que no. Y entonces yo ya sabré que mi encuestado no considera que aprender en casa sea lo mismo que aprender en la escuela, pero es solamente un ejemplo. Número 2, voy con mi siguiente pregunta. Nombra una ventaja de estudiar en casa. Este es un ejemplo de pregunta abierta porque yo no le estoy dando ya las opciones. Estoy dejando que mi encuestado pues escriba lo que él considere. Vamos a suponer que una ventaja de estudiar en casa, mi encuestado cree que es tener tiempo para otras actividades. Pero igual otro encuestado me puede colocar que una de las ventajas de estudiar en casa es que cada persona lleva su propio ritmo, que autogestiona el aprendizaje, no lo sé. Hay muchas ventajas como desventajas también. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer al realizar su encuesta. Y eso es todo. Espero que no les queden dudas. Y recuerden que estudiando juntos aprendemos más.